Hola, queridísimos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el estudio, Cari y yo. Gracias al patrocinio de Margarita. Un saludo para ella y también a Gerardo Said, que anda por su gira en Europa. Vamos a continuar nuestro trabajo. Ya saben que se trata de espacio celeste, astrología cotidiana, y estamos analizando la carta natal o cuando surge el país como lo conocemos. Hemos avanzado de los planetas personales a los planetas sociales. Vamos a retomar allí, tenemos mucho trabajo que hacer, así que vamos adelante. Acuérdense que la magia de la tecnología nos permite avanzar, y cuando ustedes quede completo se pueden detener y volver a revisar los conceptos, y me pueden escribir a planeta2013 TV, y también a Yuridia Robles en Facebook, y con mucho gusto atiendo sus preguntas. Entonces vamos a seguir adelante. Se recuerdan que la semana pasada estuvimos estudiando los planetas sociales que tienen que ver con Saturno y Aries. Les quiero recordar, porque es mi interés fundamental, que esta es la línea del horizonte, es el ascendente. Hemos hablado bastante de las características arianas del país, que es lanzado, alegre, pero también egoísta e impaciente, con una cierta tendencia al enojo. El enojo, en este sentido, ariano, nos hace como sujetos pues a sulfurarnos, pero luego se nos pasa. El tema es que está complicado porque los planetas sociales, Saturno y Júpiter, están abrazando el ascendente, si es que este es el grado correcto, y eso es lo que estamos estudiando, y además están en retrogradación, lo que hace una lucha, que es la esencia del país. Y me gustaría que ahora que estamos en unos tiempos tan álgidos, socialmente y políticamente hablando, reconozcamos que tenemos esta manera de ser dual. ¿Se acuerdan que tenemos una manera de ser conservadora y liberal a la vez? No ellos, no el partido azul, el rosa y el morado, sino todos nosotros tenemos una parte conservadora y liberal, a veces optimistas, a veces pesimistas, a veces nos sentimos que abrimos el mundo y a veces no. Y hay quien nos acusa de que siempre estamos sujetos a las tradiciones. Se debe a la retrogradación. Acuérdense que la retrogradación lo que hace es traer esta energía hacia adentro, la guarda, y pareciera desde el punto de vista externo que nosotros no podemos resolver estos asuntos porque la energía la tenemos guardada. Es decir, invito a la reflexión a cada uno de nosotros, después del conocimiento de que eso somos, pues si no, no hay nada que cambiar. ¿Qué es lo que importa? O sea, ¿qué parte de mí es liberal? ¿Qué parte de mí es conservadora? No puedo dejar o seguir señalando como grupo al otro que es el problema. No es que sea un problema, es una manera de ser, y eso es lo que quiero reconocer. Y aquí corregí la vez pasada que dice total impaciencia, por supuesto, por lo ariano, y a la vez un cierto contentamiento con el orden. O sea, sí nos impacientamos, pero bueno, pues ahí vamos, ahí seguimos. Entonces, es una lucha que no es nueva, es de 1821, y vamos a ver cómo dialoga con los otros planetas que ya habíamos estudiado. Si seguimos adelante, lo primero seguimos, Cari, que se va a establecer en este estudio es la contradicción manifiesta de este grupo, que tenemos una oposición a Mercurio en 16 grados de Libra. Recuerden ustedes que les había explicado que Mercurio representa la intelectualidad, la parte de la población que se dedica al pensamiento, al periodismo, a la comunicación. Entonces hay una permanente lucha a partir de 1821 en adelante para definir qué somos. Y por eso es que nos acusamos unos a nosotros, no es de este proceso electoral actual, unos a otros de saltar de un bando al otro. Ya les dije que somos las dos cosas. Y hay contradicciones manifiestas en esta configuración. ¿Por qué no incluye al Sol, aunque lo engloba? Ahorita explico. Estamos a 24 y 27, y lo más cercano, 10, 11 grados, es esta oposición. Tienen que ser como grados exactos, lo más exacto posible, lo más cercano posible. Esta es la máxima distancia
Es decir, que como desde la posición del intelectual puedo discernir a los liberales y a los conservadores. El problema es cuando yo me coloco de este lado y entonces intelectualmente, ¿cómo pruebo que soy? Ese es uno de los retos más importantes de nuestra intelectualidad. Y estando, si seguimos adelante, Cari, estando tan cerca en una amplia conjunción con el Sol en Libra, con el jefe de gobierno, pues el jefe del Estado es sujeto o es presa de estas circunstancias, porque hace que él intente escuchar la inteligencia de este país y sea también sujeto de esta contradicción inherente a nuestra esencia de ser mexicanos y sobre todo a partir de 1821. Entonces son dos grupos confrontados en la posición extrema, son signos opuestos, en donde uno le tiene que enseñar al otro a aventarse a hacer cosas y el otro le tiene que enseñar este grupo le tiene que enseñar al país a ser moderado, al ser diplomático, al ser elegante. Entonces siempre estamos como luchando entre nosotros para poder expresar esta contradicción. No podemos ni volcarnos para acá y portarnos de esta sección de la población de ser bonita y esta de ser ruda. Se trata de ser ambos, las dos cosas. Si seguimos adelante, hay una relación en cuadratura, o sea, es una relación con lo que se llama el medio cielo, y se los había explicado, y Mercurio entra en esta cuadratura, y lo mismo entra, si quieres, seguimos adelante, entra Júpiter y Saturno. Entonces, ¿con quién? Bueno, ahorita vamos a hablar, pero lo que me interesa es que hay 4 signos cardinales. Uno es Aries, otro es Libra, otro es Capricornio y otro es Cáncer. En este momento estamos siendo muy observados en el mundo, en el sentido de hacia dónde va México, qué es lo que va a hacer. Y quiero avanzar un poquito más adelante. No, se los voy a explicar de una vez, porque estaba estudiando precisamente una configuración que tiene que ver con esta raya que ahorita no está marcada, que tiene que ver con 90 grados. Cuando estaba estudiando estos 90 grados, el maestro decía que era un Mexican standoff, es decir, un jaque mexicano o un impasse mexicano. Es una expresión que se acuñó a finales del siglo pasado, a mediados y finales del siglo pasado, la segunda mitad del siglo antepasado, en 1850, 1870, ya estaba acuñada, es la primera cita al respecto. Y quiere decir, este Mexican standoff, quiere decir que las partes, todas, se están apuntando unos a los otros. Y que no puede, si uno actúa, no necesariamente le significa ventaja. Entonces vivimos en este permanente triángulo o entre todas estas fuerzas, apuntándonos los unos a los otros sin poder ceder ni al otro, porque eso significaría perder, pero no nos damos cuenta que al ceder ganamos todos, porque aquí no podemos excluirnos ningún ciudadano de este país, casi, y por supuesto del mundo, pero de este país puede excluirse de esta circunstancia. Es una expresión, pues sí, un tanto derogatoria o que enjuicia, ¿no? Desde luego, pero ejemplifica muy bien nuestra circunstancia histórica y astrológica, nos da toda con absoluta claridad qué es lo que somos y por qué estamos así. Entonces, en ese sentido, las 4 energías están enfrentadas. Y yo les había comentado que les iba a explicar cuando vimos el medio cielo que un asunto que tiene que ver con la política, las estructuras de poder y la relación pueblo-gobierno. La relación pueblo-gobierno tiene que ver con Venus y sobre todo con la Luna. Y quedamos que estaban en un signo muy difícil para la Luna y para Escorpio, que los debilitaba, que el filtro con lo que se expresaba la Luna es un filtro de cierta rigidez, de cierta manipulación. Y está en oposición, si no exacta como es esto, sí en
casa que corresponde al signo contrario, en el lugar del otro, del enemigo abierto. A Saturno, al medio cielo, que está en 20 grados de Capricornio, más o menos grados, lo rige o es dueño o se expresa bien a través de este Saturno, de esta confrontación en nosotros, a leer que es una lucha de poder por la supremacía y la autoridad, pugnando por alcanzar un equilibrio factible entre el poder bruto y el control maduro, ansiedad fundamental por ser aceptados y amados, y es una incapacidad de creer en las capacidades propias. Esto lo rige el medio cielo. Entonces, si aspiramos para allá, pero lo lograremos, ¿estamos seguros? ¿De verdad? Y en nuestras raíces está Cáncer, y a Cáncer lo rige la luna. Entonces es una perenne oposición entre lo que estamos dispuestos a emprender, pero el pueblo o la parte más sensible de la población no entiende qué estamos haciendo, porque se lanza a la lucha, y ahorita lo vamos a complicar más el asunto, y ellos ni siquiera están, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Entonces la lucha perenne en nuestra política, y de esto habrá un libro que está en proceso, en donde podemos leer todo este tipo de confrontaciones, porque cuando se firma el acta de independencia se logran a través de una figura femenina, que en este caso era la Güera Rodríguez, los pone de acuerdo, esa tarde firman, al día siguiente se están peleando y firman una república, y después se hizo un imperio y la historia continúa, ya veremos cómo. Pero entonces esto colorea nuestra actitud política. Vamos a seguir adelante. Si seguimos adelante, vamos a entrar a los planetas transpersonales, o sea, aquellos que están más allá de lo que constriñe la visión, o sea, se ve a simple vista Saturno, claro que hay que tener una supervista. Ya se necesitan para Urano, Neptuno y Plutón, pues auxiliares ópticos, que son los telescopios. Independientemente de cuando hayan sido descubiertos, Urano manifiesta en una carta mundana a la tecnología, los progresos, aquel pensamiento progresista que gusta la novedad, la revolución, pero también la estatificación. Fíjense que Urano tiene una cualidad muy importante en su astronomía. En primer lugar, les decía que no giraba de esta manera, como todos los planetas, sino que gira acostado sobre sí y gira como si fuera una pelota. Y no solamente eso, sino que tiene muy acostado su eje sobre el Sol, de tal manera que en un momento dado la misma cara da al Sol, da años. Y cuando va girando en otro momento, la cara permite un movimiento de población un movimiento de rotación mucho más rápida. Entonces tiene dos periodos, uno muy largo y uno muy corto. Eso me explica a mí, me da la idea de por qué cuando Urano provoca una revolución, y vamos a hablar de la revolución rusa, de la revolución cubana, de la revolución china, se establece lo nuevo y luego se asienta. Y la revolución venezolana. Entonces hay como una especie de dictadurismo, perdónenme la palabra, que Urano impone sobre las circunstancias. Y pues Urano estuvo en Aries, está terminando la semana que entra y entra a Urano y va a permanecer ahí 7 años. En relación a nuestro medio cielo va a estar bien, pero en un momento más, déjenme avanzar en explicar la carta, vamos a hablar de qué hace Urano cuando se mueve acá enfrente de nuestra Luna y nuestro Venus. Entonces, al estar en Sagitario, pues nos da esta condición de aspiramos a ser joviales y abiertos al mundo y llenos de espíritu humanitario, honrados, francos, abiertos, al punto de ser imprudentes. Y el problema es que a veces esta configuración nos hace irresponsables y superficiales. ¿En qué casa está? Seguimos en la que sigue. Está en la casa 9, que tiene que ver con los países extranjeros, el comercio exterior, la colonia. Entonces, esta es una configuración de suyo compleja, porque sí estamos abiertos al extranjero, y del extranjero tenemos las novedades,
pero estamos abiertos, como nosotros tenemos una duda perenne de quiénes somos y dónde estamos, pues el extranjero es quien nos da libertad. Es con ellos con los que nos medimos para poder reconocer quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Y esto aplica o implica a la iglesia, desde luego, a la ley o las instituciones de legislación, las instituciones científicas y las universidades. Entonces, desde luego que bueno, esto es la Casa 9. Si seguimos adelante, hay un diálogo maravilloso, y esta es la primera vez que se los presento, creo, que es esta, si seguimos adelante, Cari, que es esta línea que implica un ángulo armonioso, muy preciso, entre Urano en Sagitario, con precisamente Júpiter en 27 grados de Aries. Implica Saturno también. Entonces, esto es que los planetas sociales estén de acuerdo con el primer planeta transpersonal, aquel que abre y señala las rupturas, es precisamente el ángulo que nos dio independencia. Este es el ejemplo independiente del que estamos hablando. O sea, esto es el nacimiento de nuestro país. Desde el punto de vista de la independencia nos dio talento y suerte, realmente fue una suerte. Y desde el punto de vista de Saturno y éxito, pensar en las ideas novedosas que traemos del extranjero, pues nos da suerte, nos da bienestar, nos da propósito, nos da un eje. Este es un talento, es un regalo que tenemos y que como ya les mencioné, permitió la independencia. No podemos decir que no fue un periodo, y permítanme la palabra, milagroso, porque en medio de tanta confrontación se logró el movimiento. Ahora, a la vez que tiene esto, establece con el ejército, con aquello que implica la milicia, y vemos la que sigue, Cari, una relación que implica algo que está predestinado. Yo le puse en la que sigue, le escribí fatídico, porque implica un nuevo programa y esperamos que la energía que mejor está puesta, en honor a la verdad sea dicha, a la que accedemos es Marte en Leo. Sí nos escandaliza, porque al estar Marte en Leo, ya lo vimos en programas pasados, en cuadratura o en un ángulo difícil con el pueblo, con las mujeres, nos parece escandalosísimo que el ejército se meta en algo. Pero la verdad es que el ejército es el único actor que se puede enfrentar desde una posición de poder, y enfrentar es la palabra, pero es el único actor, es el único que puede emprender acciones por el país, es el único que es capaz de hacerlo. Es de acuerdo a esta carta. Y entonces esta relación con la independencia implica un nuevo programa, pero también contradicciones visibles, porque si estamos abiertos al mundo, nosotros no necesitamos un ejército que se cuelgue medallas y condecoraciones. ¿Contra quién? ¿Quién es el enemigo? Entonces no podemos localizar y afirmar quién es la persona o el grupo que está como enemigo. Esa es la primera parte, y eso es lo que les decía yo, que había puesto como aquello que está predestinado, aquello que está destinado. Y entremos en el comentario, nada más, que para la astrología el destino es un desenvolvimiento de la energía. No quiere decir que no haya diferentes niveles de acción, sí los hay, desde lo más coherente hasta lo menos coherente, pero de que tenemos que lidiar con esta configuración no hay manera. Esto es nuestro ser, es como nuestro cuerpo, brazos, manos, ojos, etc. El siguiente par, o lo que completa a Urano en Sagitario, es precisamente Neptuno en Capricornio, y otra vez estamos en el ámbito de las energías disímbolas, porque Neptuno es el amor a la paz, la humanidad, el sentimiento oceánico, la divinidad, Dios, la religiosidad, por eso los negocios que la ilusión, la televisión, todos estos mundos irreales, fantásticos, virtuales, y la navegación. En Capricornio, el filtro es seco, no permite, es como si estuviéramos hablando del litoral expreso donde está el farallón o el risco y el mar.
Entonces, ese punto donde chocan, que no es ni el farallón donde estás arriba viendo, ni es el mar donde estás flotando, sino estás chocando, eso es la energía que está acá en la casa 9, en la manera de pensar. Entonces, estamos como en una permanente búsqueda de nuevas ideas, decía yo, por el Urano, y luego además este espíritu de estar en otro lugar choca en nosotros y nos hace encontrar pues realmente barreras o derivas de lo que pensamos. Pero a la vez, este Neptuno es el señor antiguo de los terremotos, las inundaciones, las huelgas, la desorganización y las actividades ilícitas. Es difícil, pensaba yo, se los comento y se los confieso, revisar la historia astrológica de uno, porque se encuentra con las contradicciones que todos vivimos y somos, pero pensamos que nada más son nuestras. El tema es que cuando se estudia una historia y sobre todo el propio, pues se encuentra con esta circunstancia en donde tienes que reconocer que esas son las circunstancias que nos ha tocado vivir. No es para nada derogatorio, otra vez insisto en el término, sino al contrario, los invito a reconocer que a pesar de, nosotros seguimos adelante. Y vuelvo a hacer un llamado a la concordia y a un reconocimiento de que el otro no es el enemigo. Son nuestras propias contradicciones y necesitamos de todos para poder contender con toda esta situación. Entonces, Neptuno además en Capricornio, estamos hablando de otra cosa, de un signo que es el del medio cielo. Y ya quedamos que éramos enojones prontos, o sea, hay un término, se me olvida, que es prontos para enojarnos, impacientes, pero aspiramos a ser mesurados, maduros, prudentes, ambiciosos, reservados. O sea, esta es la configuración, o este Neptuno en Capricornio es exactamente anhelar que Quetzalcóatl, que era el ser perfecto, limpio y puro, regrese del extranjero para salvarnos. Bueno, ¿cuál es la salida de este? Si quieres, vamos a la siguiente. Me adelanté porque dije del extranjero, el comercio exterior. Si nosotros negociamos con el exterior, vamos a hacer algo. Cuando fuimos colonia éramos muy importantes. Ahorita van a aparecer primero los términos de Capricornio. Las expediciones lejanas, hay que trabajar con la ley, hay que imponer más leyes sobre leyes para que nosotros podamos acceder a esto. Este es un movimiento que está y estamos cuestionando esta energía en donde ya hay una cuestión Capricornio, una cosa muy sólida, construida, y nosotros con nuestros ideales y fantasías, ahora sí queremos que cambie ¿qué? Cuando sabemos perfectamente que necesitamos cambiar dentro. Entonces esa fantasía es, como les dije, estar chocando, si quieres avanzamos, Karen, con una realidad que no termina de acomodarse. Seguimos más. Que no termina de acomodarse y que nos está planteando una nueva manera de ser. La buena noticia es que al estar Urano entrando aquí más o menos en 0 grados de Tauro, que es la semana que entra, estos meses del verano, a octubre se regresa luego a Aries y va a empezar otra vez a movernos acá, y luego estará 7 años a partir del próximo año en Tauro. Va a ser una especie de acuerdo en donde vamos a poder encontrar cuál es el punto entre este rico farallón y esta corriente que está chocando ahorita sin control y sin resultado. Si vemos la que sigue, vamos a ver qué significa la unión entre Urano y Neptuno, Capricornio y Sagitario, desde el punto de vista de Neptuno. Fíjense qué cosa más contradictoria, porque Neptuno es el idealista, pero está en un signo realista. Y Urano, que trata con la ruptura de la realidad, con que hay que quebrar las cosas, con que hay que hacerlas de manera diferente, está en el signo más idealista que se puede imaginar. Entonces nosotros encontramos ese choque y no sabemos de cuál de las dos corrientes tomar. Lo que resuena con esto
fue la realidad y nos dio la independencia. Pero a partir de entonces tenemos que lidiar con esto. Podríamos hacer una historia de todas nuestras contradicciones desde el día 29 de septiembre de 1821 hasta hoy, mayo de 2018 y en adelante. Hay evolución, ya llegaremos, ahorita les explico. Entonces, ¿esto qué significa? Pérdida de conciencia, estados alterados de conciencia, como nos encanta, lo místico, lo oculto, ideales revolucionarios, desapariciones súbitas y transiciones al más allá. Creo que no necesito ser como más precisa, es lo que nos importa o rescatar es hay que subir de las desapariciones súbitas, de las pérdidas de conciencia a los ideales revolucionarios. Y necesitamos creernos que somos capaces. Todavía no se acaba la complicación, ahorita seguimos. Entonces, esta configuración, como ya dije, nos dio talento y suerte y nos logró dar la independencia. Pero establece, son 4 rayas porque son 4 regalos, o sea, nosotros sí tenemos modo, si interiorizamos esta forma de ser, o sea, si yo acepto que desde mí soy liberal y conservador a la vez, desde ahí puedo ofrecer, si me concentro, si dejo de acusar y de señalar, si digo, a ver, propongo esto, por más loco que parezca a primera vista, puede ser una propuesta útil, es un regalo, porque eso es lo que son, estos se llaman trígonos. Pero si seguimos adelante, alcanzamos propósito y éxito, talento y suerte. Esto es en el sistema ideal, en el sistema de proposición, en lo que le planteamos al extranjero. El extranjero se va diciendo, bueno, estos sí que son intuitivos y interiorizan y bueno, se van asombradísimos. El problema es cuando le pedimos a la figura, casi seguimos adelante, a la figura presidencial que está en expresa cuadratura en un Mexican standoff con el Sol en Libra, porque Neptuno, que les digo que este es ideal concreto, con este señor elegante que tiene que ponernos de acuerdo a todos, para eso lo contratamos, y hay un conflicto entre la acción y el entorno, porque nosotros habíamos ideado casi un mundo feliz, un mundo utópico, pero ahora hay que poner a todas estas fuerzas contrarias de acuerdo. Entonces no hay un hombre, ni lo ha habido nunca, que pueda contender con las crisis sociales y la destrucción de estructuras y metas materiales. Ya logramos un plan, 6 meses hay que cambiarlo todo, estuvo mal, todo a la basura. Y volvemos a empezar. Ustedes pueden ser planes de un mes, de 2 años, de trienios, cuatrienios y sexenios. El tema es que no hay manera de que todo sea bueno ni todo sea malo. Hay que mediar en esta circunstancia. Este es un esfuerzo de mediación, pero como ven, no nada más corresponde de él, corresponde también de todas las instituciones del pensamiento. Y luego establece esta idealismo que ya acabo de explicar, una contradicción, un esfuerzo de lucha, y este es un ángulo que voy a explicar otra vez, con lo que significa Marte en Leo. ¿Se acuerdan que Marte tenía que ver con el ejército, con la milicia, con la mineralogía, con los recursos de la tierra y también con los ancestros? Este ángulo verde que está aquí se llama quincunce y es un ángulo en donde uno tiene que cambiar de lugar, cambiarse de postura para poderlo ver. Es como si estuviera atrás de la puerta. No es algo que esté enfrente de mí, como esta circunstancia en oposición. Está medio chueco y hay que hacer un esfuerzo de acuerdo. Entonces, ¿cómo explicarle este idealismo a un ejército o a un grupo o a los hombres de este país que son casi reyes porque tienen el signo de Leo, que tienen que ceder y encontrar nuevas formas maduras o ideales para actuar? Otra vez el destino nos ha encontrado en posiciones difíciles. Me cansaría, o tendríamos pues de aquí para siempre ejemplos de esta circunstancia en donde los ejércitos se han encontrado en una posición. Precisamente hoy en la mañana estaba estudiando esta postura y vemos que el ejército toma ciertas decisiones en su mejor quehacer y entender, pero siempre es cuestionado por su actuar. Bien, seguimos adelante.
Y no quiere decir que yo esté a favor de la milicia, estoy explicando una carta. No estoy explicando mi ideal de país, estoy explicando lo que leo astrológicamente y les comparto. Bueno, entonces, aquí están las contradicciones visibles y los resultados. Si seguimos adelante, vamos a avanzar ahora al otro par de planetas que nos falta revisar. Y el último es el planeta más lejano, todavía hay más ahorita, ya Eris, Sedna, etc. Y es Plutón. Plutón representa el poder, el culto a los líderes, las transformaciones, las crisis, la capacidad de regeneración y las catástrofes. Está en Piscis. Y ya dijimos que aspiramos a ser maduros y acá somos bastante sangre calientes, ¿no? Pero el poder está en un signo que tiene que ver otra vez con lo oculto, con lo que no se ve. Siempre me he explicado esta posición como aquella parte de nosotros que tiene y detenta el poder, pero no sabemos cómo se llama. Muy pocas veces en la historia ha habido enemigos abiertos. Los enemigos abiertos están en casa. Esta es la energía del enemigo cerrado, oculto. Y el poder es imaginativo, compasivo, amable, desinteresado, espiritual, o sea, perfecto. Es como cuando, permítanme el ejemplo, sé que es duro, ¿no? Pero cuando todos queremos a alguien que no está muy bien del lado de la ley, pero le da hospital, escuela, caminos, luz, agua a todo el pueblo. Es esta condición pisciana que lo hace escapista e idealista. Pero también es secretivo el poder, débil de voluntad y fácil de manejar por el signo. Y otra vez, Plutón, que es el poder, está en un signo que lo debilita. Y si seguimos adelante, está además en la casa 12, en donde esta circunstancia implica obras sociales, hospitales, orfanatorios, cárceles, y también en la parte no coherente, complots y espionaje. Sí somos muy proclives, y si no hay un complot, lo imaginamos, porque de seguro hay un complot. No hay manera de decir, no, así no fue, no, sí fue. Y estoy segura, y entonces tenemos una lista de personajes, y tantos mexicanos hay como historias de complots. Entonces, esta posición nos hace, está en vamos avanzando, por favor. Está en cuadratura, precisamente, al eje de Neptuno-Capricornio. ¿Por qué incluyo a este? Pues porque Neptuno en esos años anduvo para atrás y para adelante un rato. Es más, no se ha movido de esa posición. Avanzó y luego regresó. Y implica un conflicto otra vez entre lo que estos proponen y lo que es el entorno. O sea, si tú lo que me estás proponiendo destruye mi coto de poder, no se va a poder. Y si yo te estoy proponiendo algo, va a haber y si yo me muevo, hay una crisis social y destruyo aquello que planteas. Una destrucción de estructuras o metas importantes. Entonces, desde el punto de vista de esta ideación, de cómo, y de estos ejemplos que traemos de cómo podemos hacer, hay una confrontación. Pero si seguimos adelante, esta misma configuración o energía sí tiene un apoyo. Es un apoyo muy importante en el planeta, se llama Singleton, le dicen en inglés, pero es como el planeta que está por sí mismo, que responde por sí mismo, y que es, seguimos adelante, Cari, porfa, que es Marte, y que dice, sí puedes sostener hospitales, cárceles, etc. Yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te doy, incluso el poder también. Entonces esto es otro de los regalos que tienen, que se ofrecen en nuestro país. Son muy importantes, ¿no? Nosotros los cuestionamos porque tenemos todos estos ángulos, como diciendo, eso no debe de ser. Pero, ¿saben? No es que no deba o sí deba ser, es que es. Ya, Cari, por favor, la que sigue. Sí, es lo que les digo, que desde este lado ofrece talento y suerte y esto propósito y éxito. Y le pides un ejército, no solamente en tiempos modernos, en toda la historia del país ha resultado como tal. Y luego hay conocido
hecho que tuvo que hacer con Plutarco Elías Calles y Maximino, el presidente Cárdenas, cuando después de al año de entrar a su gobierno le dan muchos problemas, exilia al hombre y desde entonces se establece una lucha diferente del poder. Pero es la última vez en que se queda con cabeza y nombre. Después son complots. Estas son contradicciones manifiestas. Medicina de obra social muy importante en el país, que no hay que descartar porque hay grandes instituciones públicas y privadas que atienden esta parte de la población. Pero en términos de la identidad nos obliga a dudar de nosotros y de quiénes somos y de nuestras acciones. Al estar junto a Plutón, nos está pidiendo que seamos capaces de regenerarnos, y sí lo logramos, de las crisis, de la transformación, a condición de aceptar la herida. Y prueba de ello, nunca me canso de decirlo, son nuestros atletas paralímpicos, que ellos sí saben ganar medallas, montones. Los otros atletas también, pero no van con el carácter. Esto ensalza el carácter de que puedo contra mi discapacidad, contra mi condición especial, y puedo salir adelante. Habla de una herida, sí. La herida, me gustaría, vamos a hacer un tema más profundo, en algún momento se los planteo, porque esta herida necesita ser recapitulada o reconocida. Ese es el tema con Quirón. Más que aceptarla ciega, bueno, ya te perdono, eso no es posible, porque la herida es fuerte, de todo lo que nos hemos hecho o no hecho, que es también igual de grave. Entonces, esta circunstancia están confrontadas a un punto muy importante, 4 grados de Aries. Sí es una oposición especial con el jefe de gobierno. Si quieres, vemos la que sigue, Cari. En donde el gobierno tiene que decirnos quiénes somos. Él es el que él tiene que salir, como se llame, a decir yo puedo, yo soy el tú las traes, yo las traigo todas, y ustedes conmigo. Pero nosotros, desde esta esencia, lo hacemos dudar y nos dedicamos a hacerlo quedar como tonto, como se llame. Y bueno, como todos somos seres humanos y nos equivocamos y regularmente hacemos tonterías, pues bueno, nosotros tenemos que vivir con esta contradicción de nuestra esencia, de nuestro ser, que tiene que ver con la confrontación entre Quirón y el Sol. Ahora, no solamente eso, sino que desde esta duda, y seguimos adelante, Cari, vamos a encontrar otra standoff, otra confrontación dura o inamovible entre el poder y la herida, y Neptuno y Capricornio, entre nuestros ideales y nuestras figuraciones. Entonces, como pensamos, hagan de cuenta que nosotros pensamos que hay que vestirnos todos de negro, y hay quien dice hay que vestirnos todos de azul, y nosotros no nos atrevemos a vestirnos ni de un color ni del otro, y entonces cogemos el gris, y como el gris está horrible, pues entonces no estamos a gusto. Entonces necesitamos como esta confrontación, reconocer que nos ha traído crisis sociales, destrucción y de estructuras sin todas nuestras metas, y también un conflicto entre la acción y el entorno. ¿Por qué digo que entre el entorno? Ahorita seguimos. Si seguimos adelante, el otro aspecto que mueve esto es otra vez un regalo con Marte. Si seguimos adelante, Cari, es un regalo en donde esa duda de actuar nos las cura literal, y no es que esté proclamando la violencia. Violentos ya somos, pero necesitamos asumirla, en el sentido en que necesitamos convertir esto en una nación que sabe asumir su disciplina militar, que sabe asumir su disciplina de deporte, que sabe asumir su ordenamiento interno. Esto es más fuerte en nuestro país, aunque esté hasta abajo. Y el hecho de estar hasta abajo quiere decir que nos lo regalaron nuestros ancestros, y que desde ese lugar nosotros podemos confrontar lo que siguió. Por eso les digo que hay que revisar la herida, y lo planteé hace un momento, en el sentido de vamos a revisar de qué herida estamos hablando. Porque hay en toda institución o historia o periodo humano ha habido logros y ha habido derrotas importantes. Si nosotros pensamos que el Imperio Azteca fue derrotado y que era
lo máximo. Pues estamos siendo idealistas. Y que el imperio, la colonia fue derrotado y era lo peor, tampoco estamos siendo realistas. Y eso no nos permite reconocer lo más fuerte de nosotros, que es esta capacidad de disciplina, nomás porque sí, nomás porque nos creemos. Eso es el signo de Leo. Ahora, si seguimos adelante, y que es un regalo, vamos a encontrar un concepto más. Ya sé que les dije que se los iba a decir fácil, pero bueno, se lo voy a explicar lo más posible, que tiene que ver con lo que se llaman nodos lunares. Los nodos lunares es la órbita, el camino del Sol, y en el camino del Sol la Luna va cruzándolo dos veces, una vez hacia el norte y otra vez hacia el sur. El nodo norte está en Piscis, nos da a nosotros una aspiración. Y fíjense que a pesar de ser tan violentos, tan impacientes, tan enojones, tan manipuladores, tan indecisos, tan creídos, necesitamos ser compasivos. Necesitamos aspirar a la compasión y a la sensibilidad. Necesitamos dejar de ser escapistas, indecisos, débiles de voluntad y fáciles de manejar. No todo lo que vemos es real, no todo. Pero sí podemos aprovechar esta energía para aspirar al gran arte del que hemos sido capaces de hacer desde los ancestros que caminaban, desde los nómadas hasta nuestros días. Y tenemos que dejar de ser el nodo sur, si quieres ponerlo, en Virgo. Un momentito. Modestos y tímidos y meticulosos, y no, esto sí, esto no, y prácticos y diligentes, no porque no esté bien ser prácticos, sino porque aspiramos a más creaciones. Pero nos la pasamos, con todo respeto, censurando y preocupados, hipercríticos severos, perfeccionistas y conservadores. Nos dedicamos al análisis, a la censura y a la crítica, cuando tendríamos que aspirar a la creatividad, y lo voy a corregir, a la creatividad y dejar la impresión y el engaño. Aspirar a la creatividad, a la compasión y a la convivencia empática uno con el otro. Y hay una generación, a mucha gente que no le gusta el término de compasión, pero la compasión es eso, una convivencia segura, aceptando nuestras diferencias, dejando esto atrás. Ahora, los nodos lunares también tienen aspecto, y estos aspectos van a influir. Esto tiene que ver con los países. Las pasamos, Cari, para que lo vean todos. Tiene que ver el nodo norte, está en la casa 11, con los países aliados, los protectores, los sindicatos, las corporaciones y las asociaciones. Estoy de acuerdo que los sindicatos llegaron a un punto donde no era posible. Y cuando está Neptuno, hoy, 2018, 16, 12, pasó por aquí en 2012, pues deshizo cuántos sindicatos se le atravesó. Bueno, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que seguir aspirando a corporaciones y asociaciones. Y ahí están naciendo las asociaciones civiles. Y ahí está el movimiento de los jóvenes cuando había que rescatar gente ahora en el temblor. Sí salimos y vamos todos en grupo a hacer una tarea concreta y precisa. Y en el nodo sur está lo que somos o hemos sido capaces de hacer: deportes, creaciones, manifestaciones culturales, espectáculos, fiestas y natalidad. Entonces, hay que controlar esa parte, sí, pero este es nuestro fuerte y tenemos que aspirar a estas asociaciones llenas de compasión, donde todos rompamos la inercia de esto que el mundo conoce como el Mexican Standoff o el punto mate mexicano, por decirlo así. La que sigue, Cari. El nodo lunar implica una capacidad de adaptación, una inmunidad. Y el nodo sur dice el mundo laboral, la sanidad y los asuntos sociales. O sea, es difícil decir, ya vamos a dejar eso porque no está resuelto. Y sobre todo no está resuelto por toda esta contradicción en nuestra manera de ver las cosas y de entender el trabajo, la salud, la alimentación y el servicio público. Pero nosotros tenemos que aspirar a ser una nación mucho más hermana, mucho más empática. El problema con ser pisciano, esto, es que, bueno, pues nos piramos. O nos escapamos, nos vamos a nuestro mundo ideal, total, allá no pasa nada. Vamos, por favor. El nodo norte, entonces, tiene una relación armónica
con las mujeres en este país, con el pueblo en general realmente. Nosotros vamos a misa, con todo cariño, la Virgen de Guadalupe, con todo respeto, la Virgen de Guadalupe, los santos, todo eso estamos muy bien, la magia incluso, a estas alturas no vamos a negar el desarrollo de lo oculto y del país. Del arte, la belleza, la moda, la cultura, eso estamos muy dispuestos a ofrecerlo, ¿no? Eso es un regalo también, es una cuestión de, ahora sí, de armonía. Y también el nodo norte, si seguimos adelante, tiene que ver con un ajuste que hay que hacer con la figura presidencial, por supuesto que está a 2 y 5, porque hay una contradicción visible. Es como si al estar estos tan cerca, a 5 grados, el sol y la luna, es difícil que se vean. La luna voltea con sospecha hacia la figura presidencial y la figura presidencial no deja de ver que el pueblo se manifiesta como una energía manipulable o manipuladora también. Y entonces hace de ese diálogo con nuestras aspiraciones de compasión, ¿hacia qué realmente voy a ser compasivo? ¿De veras hay necesidad? El gobierno en turno. Y el pueblo contesta, ¿de veras nos va a ayudar? La que sigue. Después hay una ligera tensión entre el medio cielo, que es este ser sereno, al que aspiramos ser recto, impoluto, con este nodo sur que dice, bueno, pues vamos a entendernos, vamos a ponernos de acuerdo, y vuelve a surgir una tensión entre la acción y el entorno. Pero bueno, dije que la que sigue, Cari. Bueno, los retos traen ideas nuevas, pues sí, por supuesto. Dije que era una carta exitosa porque se logró una independencia. Decidimos en ese momento que le íbamos a hacer solos, aunque nuestras ideas vinieron del extranjero y aunque un extranjero estaba ahí firmando por nosotros. Dijimos que nos podíamos poner de acuerdo y que había talento y suerte y propósito y éxito si estábamos al servicio, porque veníamos al servicio o estábamos pensando lo que cierra este gran triángulo, que es una energía que tenemos ahí como si fuera una caja de chocolates, a ver a qué horas la usamos. Estos recursos, y que si ponemos el servicio al servicio de los demás, estos recursos que de otra manera son contradictorios, pues nosotros podemos encontrar y entrar en este círculo de talento, suerte, propósito y éxito. Esta lo completa el nodo sur. También el nodo sur señala, si quieres lo vemos, que nosotros tenemos que emplear todos estos recursos para confrontar lo fatídico, aquello que las nuevas condiciones traen. Y nosotros estamos a punto de entrar a un reto. Quirón, en 1821, estaba en esta posición, 4 grados de Aries. Y expliqué en el programa, en otro anterior, que Quirón ya dio la vuelta y hoy, 2018, va a entrar a Aries. Entonces se inaugura, no en el mes que entra, no en 2, no en esta elección, en los próximos 9 años. Un cuestionamiento de quiénes somos realmente. O sea, la transformación del país no depende de quién gane en este momento, depende de cada uno de nosotros. Todos hacemos política de la misma manera, no hay manera de hacer, unos hacen verde y otros hacen azul, todos hacemos igual, todos respondemos esta carta. Lo que necesitamos entender es que necesitamos aclarar o aceptar que somos esta circunstancia para poder superar las visibles contradicciones sociales, culturales, económicas en este país. Si quieres, vemos la que sigue. Y por eso empecé, ¿se acuerdan? Enseñándoles el mosaico de país que somos. La carta lo habla también. Y luego el nodo norte está de acuerdo y dice, bueno, ok, aspiramos a esto, pero no se da. Entonces queríamos un extranjero, queríamos un militar, queremos una mujer, queremos, no sé, alguien que nos venga a salvar. No hay ningún alguien, somos nosotros mismos, aunque asumamos los riesgos y las crisis.
El nodo norte, en cambio, está de acuerdo, como ya dije, con el pueblo, y dice, bueno, hay talento, hay suerte, y propónganse, dejen de manipular y propónganse algo que sea en compasión. La única manera de romper este jaque mate es cediendo un poco. Todos tienen que ceder, no, nada más, no hay uno, o sea, no es la figura. En términos, lo estoy diciendo en términos de que la figura nos componga el mundo, eso no sucede. Un humano no va a componer el mundo. Puede ponernos el ejemplo. Sí importa elegir un humano que enfatice o esta área, o esta área, o esta área, o esta área, y hemos pagado los costos de ello históricamente. Pero no es algo que en lo que haya precisamente libre albedrío. Depende y ahora sí que como un tejido, se borda la circunstancia actual con diferentes colores y diferentes hilos. Si vemos la carta, entonces, vamos a irla pasando, Cari. Vamos a ir viendo como los diferentes pares de los planetas, de los cuales el más poderoso está solo, porque todos tienen energías disímbolas y se encuentran y se confrontan. Pues claro que tengo que señalarles a ustedes que este es el problema en donde todas las contradicciones de nosotros no aciertan a dialogar, a menos que le demos la vuelta a través de la compasión y el servicio. Y luego, en la siguiente carta, vemos cómo el pueblo y la cultura desconfía radicalmente del ejército y la inteligencia desconfía realmente de las instituciones. Ni siquiera se alcanzan a ver. Es decir, las instituciones no alcanzan a ver, ni privadas ni públicas, exactamente cuál es el problema, qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde me tengo que mover para arreglarlo. Y el ejército no alcanza a ver cuál es el ideal al que alcanzo a llegar, cuál es el ideal al que aspiro. Entonces hay una energía que necesita ser resuelta. Ahora, si vemos la que sigue, por favor, ¿le damos? Volvemos a ver la que sigue, Karen. A ver si vamos, por favor. No. Aquí están los dobles regalos, que ya los hemos estudiado, que es ahora los regalos del cielo, que sí somos capaces, sí interiorizamos todas las contradicciones de los que somos capaces y preguntamos si nos abrimos al mundo, a una nueva forma de ser. Claro que encontramos cómo reconocer a través de esto la energía. Yo creo que la clave está en Quirón, en nuestra propia identidad. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Pues es un nudo gordiano, ¿saben? Si vemos la que sigue, les quiero explicar un nuevo concepto. Van a estar los... A ver, espérame, Cari, uno por uno. El Sol, que es el presidente, está en Libra, junto con Mercurio, que está en Libra. El dueño de esto es Venus, es decir, la manipulación es la que controla a esto, al jefe de gobierno y a la inteligencia, pero la manipulación tiene un camino de resolución que es el mismísimo ejército o el deporte, la voluntad que tenemos de sobrevivir y valorarnos. Pero está en Leo, y entonces sí importa la figura presidencial de la cual estemos orgullosos, de la cual estemos conscientes de. Entonces, pero está en Libra y otra vez nos regresa a Venus. Entonces estamos como en este diálogo cerrado por un lado con nuestros planetas internos. Ahora, la otra solución es que, Venus también tiene un diálogo cerrado con aquel poder oculto que representa Plutón, que está además con Quirón, con esta identidad. Como no saben quiénes son estos, pues yo le voy a entrar por acá y le voy a entrar por allá. Y están en Piscis y se abren dos caminos. Uno vuelve a regresar, por favor, vuelve a regresar a Júpiter y a Saturno, que están en Aries ambos. Y otra vez, el dueño de la pelota es esta actitud de voluntad, de poder. Y bueno, pues sí, el ejército y los deportes y la acción y los ancestros y el orgullo nacional, eso es lo que nos va a sacar adelante. Y la otra es que esto se cierra aquí. Y por otro lado, Júpiter rige tanto a Piscis, y entonces se regresa a Plutón, que se vuelve a regresar para acá. Y Júpiter también dialoga con estas ideas
con Urano y Neptuno. Pero como están juntos, los regentes de estos están juntos acá, nosotros necesitamos en nuestra cabeza que es lo que importa para poder actuar. Y sí tenemos capacidad de actuar. Esto es un poco como ven esta figura, tiene pareciera como un nudo gordiano, ¿verdad? Pero esto es para ejemplificar desde el punto de vista astrológico. Ya fuimos pedazo por pedazo leyendo las cosas y explicarles por qué necesitamos recurrir a una voluntad organizada, a una voluntad de superar y de resolver, porque sí hay un diálogo que somos capaces de hacer muchas cosas. Si tienen alguna pregunta, bueno, el Sol en Leo y luego lo vuelve a regresar a Venus. También establece esta carta, y eso es lo que implica la flecha que está allá afuera, un diálogo muy importante entre los hombres y las mujeres de este país. Pero no tiene que ser un diálogo confrontador, que está a la sino un diálogo en donde hay un reconocimiento de la valía de ambas partes. Aquí vamos a dejar por hoy el análisis. Vamos a ver cómo esto es afectado en tiempos recientes la próxima semana. Vamos a ver cómo está afectando los planetas en este momento. A ver, Cali, si quieres ver la que sigue, por favor. Dale más. Ajá. Sí. Les voy a dejar una tarea. No, mejor la vemos la próxima semana. Y voy a explicar qué se refieren estas llaves. Y cualquier cosa, gracias por estar con nosotros. Nos escriben a Planeta 2013 y bueno, que los planetas los llenen de luz. Gracias.